Me llamo Nerea Bescós Gómez, actualmente trabajo en el restaurante Gente Rara de Zaragoza y pertenezco a la Junta Directiva de la Asociación de Cocineros de Aragón. Hoy vamos a preparar una receta muy tradicional, que es el rancho aragonés, y lleva ternasco de Aragón IGP, conserva de cerdo en aceite calial, arroz calial, patata de la huerta aragonesa, cebolla variedad dulce de Fuentes, aceite de oliva del Bajo Aragón, vino blanco de Cariñena y ya comenzaríamos con la receta. Comenzamos poniendo un poquito de aceite para el sofrito. Esto es una receta muy tradicional que en cualquier casa se hace. Y hay muchas variedades. Hay gente que también le pone coliflor, hay gente que también le pone bacalao. Yo en este caso voy a hacer la tradicional, que es con ternasco de Aragón, costilla de cerdo y un poquito de longaniza. Comenzamos con el sofrito, que lleva pimiento verde, cebolla y ajo. Mientras podemos ir salando la carne. Si le queréis echar un poquito de pimienta, sin problema. Bueno, el sofrito lo tendremos unos 5 o 10 minutos hasta que reduzca bien. Después añadiremos unas 3 cucharadas de salsa de tomate casera con un tomate rosa de Aragón. Dejaremos que vuelva a reducir unos 2 minutos, que se agarre un poquito, sin que llegue a quemarse, porque eso es lo que va a dar el sabor de la verdura posteriormente. Una vez está bien reducido el tomate, echaremos la carne. En este caso es falda de ternasco. Unos 300 gramos, para 4 personas con 300 gramos sería suficiente. Doraremos muy bien la carne para que quede bien sellada. Una vez esté bien dorada la carne, añadiremos un poquito de vino blanco. Y lo dejaremos hasta que evapore el alcohol. Después añadiremos la longaniza. En este caso es fresca, pero podría ser perfectamente seca. Y doraremos bien también. Una vez esté bien dorada la longaniza, añadiremos la patata. En este caso la variedad de la patata es Mona Lisa. La patata está cortada en clac para que suelte toda la fécula. Si la cortamos en rodajas o en trozos no suelta la misma fécula que de la otra manera. Cubriremos con caldo. Es un caldo de carne, de ternasco, un poquito de jamón, cebolla y puerro.
Ahora sería también el momento de añadir las costillas. Y dejaríamos cocinar durante unos 20 minutos. Una vez transcurridos los 20 minutos más o menos, añadiremos el arroz. El arroz es conveniente que se eche en crudo para que así suelte el almidón y ligue un poquito la salsa. Se dejará cocer durante unos 10 minutos más o menos y eso, rectificamos de sal y lo dejaríamos reducir un poquito la salsa para que espese con la patata, con el arroz, y ya estaría listo para servir. En caso de que alguien quisiese echar bacalao o coliflor, sería el momento de echarlo al final, porque el bacalao si no se pasa de cocción y no es muy agradable. Y ahora ya pasaríamos al emplatado. Bueno, y una vez esté bien reducida la salsa y haya ligado bien con el arroz y con la patata, procedemos a emplatar. Vamos a echar primero trozos de carne, de costilla, de ternasco, patata, longaniza, un poquito de arroz, y lo terminaríamos con un poquito de perejil.